FM 89.1, Radio Universidad. Porque ahora tenemos que hablar de el tema que hemos tocado ya, ¿no? El precio de los medicamentos. Hemos hablado con especialistas que nos decían que hay mucha gente que ha dejado de comprar sus medicamentos, en algunos casos porque han perdido la prepaga, ya han perdido descuentos. Pero hay un sector en el que el aumento desmedido en el precio de los medicamentos lo ha complicado mucho. Y estamos hablando de los jubilados, ¿no? Hay medicamentos que han aumentado más del 500%, cuando sabemos que el haber mínimo de un jubilado ronda en los 10.000 pesos. La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, por el Frente para la Victoria, Luana Volnovich, ha presentado un proyecto que podríamos llamarlo de precios cuidados para los medicamentos para las personas mayores. La tenemos en línea. Luana, ¿qué tal? Buenas tardes. María te saluda. ¿Cómo te va? Hola María, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes. Bueno, en primera instancia, felicitarte por este proyecto porque sabemos que es una necesidad urgente, ¿no?, para los adultos mayores, y queríamos que les expliques a nuestros oyentes de qué se trata este proyecto. Bueno, como vos decías, ¿no? Primero se basa en el diagnóstico que tenemos nosotros como diputados, pero que creo que cada argentino y cada jubilado hoy, que es que frente al descontrol de los precios de los medicamentos, que ya hace 3 años no paran de aumentar, que además se conjuga con otras realidades como es el aumento de las tarifas, el aumento de los medicamentos, todo lo que es el aumento en general de una economía en definitiva dolarizada, ¿no? Sí. Con jubilaciones cada vez más bajas, porque además también recordemos que los jubilados ganan menos que antes, porque hubo una reforma previsional que modificó la fórmula de actualización, y lo que sucede ahora es que nunca alcanzás a cubrir la inflación, es decir, que es lo mismo que decir cobro cada vez menos, ¿no? Sí. En todo ese escenario, con el agregado de una realidad también muy triste y dolorosa, que es que el PAMI también se viene sistemáticamente alejando de las necesidades de los jubilados. Recordemos que ya no tiene la cobertura del 100% para medicamentos muy importantes para las personas mayores. Y bueno, y todo esto en una población que depende de los medicamentos, porque es obvio que todos nosotros, vos recién hablabas de las prepagas y todo eso, todos nosotros obviamente que vamos a la farmacia, tenemos, los niños, las personas de mediana edad, etcétera, todos en algún momento dependemos de los medicamentos y vamos a la farmacia y nos encontramos con ese nuevo enemigo que es la farmacia, ¿no? Los precios de la farmacia. Pero las personas mayores, obviamente que el consumo y la inflación que viven todos los días está mucho más impactada por los precios de medicamentos, que en muchos casos es la diferencia entre la calidad de vida que puedes tener o la vida o la muerte inclusive, ¿no? Estamos hablando de personas que hoy cobran, la mayoría de los jubilados, 10.400 pesos, que tienen que afrontar el tarifazo, la comida, la leche y la carne, y que muchas veces tienen que elegir qué medicamento tomar. Sí, una canasta básica de un adulto mayor, ¿en cuánto está más o menos? Y 30.000 pesos es el cálculo que tenemos, es decir, que para que un jubilado no sea pobre tiene que ganar 30.000 pesos. Y si pensamos que la mayoría gana 10.000, imagínate cómo estamos. Porque estamos lo que hablando como piso, ¿no? Para no ser pobre, o sea, deberías ganar un poquito más todavía, de eso estamos hablando, ¿no? Uno va a la farmacia y ve adultos mayores y personas comunes, ¿no? Que van a la farmacia y empiezan a elegir dentro de la receta qué es lo que pueden llevar y lo que no. Estamos hablando de un medicamento recetado por un profesional que evidentemente esa persona lo necesita. Esto se ve a diario. Sí, eso es una imagen, como decís, de la farmacia, es una imagen cotidiana, triste imagen cotidiana. Sí, entonces lo que termina sucediendo es que, ni hablar porque las personas mayores, algo que el gobierno parecería ser que se olvida, ¿no? Que las personas mayores muchas veces tienen medicamentos para hacerte la vida un poco más sencilla, por los achaques de la vejez, que hacen que un medicamento te puede hacer que camines mejor, que duermas mejor, ese tipo de cuestiones. Esos son medicamentos de los cuales de alguna manera hoy en la mayoría de los jubilados directamente ya son los que sacrifican, son esos que vos decís que en la receta el farmacéutico no se lo lleva. Así es. Pero estamos en otra el dolor situación. me lo aguanto, dicen, ¿no? Pero no lo puedo dejar de tomar porque es para el corazón, porque es para la presión, es lo que uno escucha. Exacto. Y los medicamentos para la presión son los que, por ejemplo, hay un estudio que está dando vueltas, que es el que habla de los 50 medicamentos más usados por las personas mayores, y la inflación que ha tenido esos medicamentos. Y uno de los medicamentos más importantes de mayor consumo en la Argentina subió un 560% en los últimos 3 años. Estamos hablando del atenolol para cardiovascular, ¿no? Para enfermedades cardiovasculares, sí. Exactamente. Entonces imagínate cuál es el destino de los jubilados
que hoy además evidentemente yo creo que han sido los sectores más golpeados por el gobierno, los más olvidados, como si el gobierno se hubiera ensañado. Primero lo que hicieron fue sacar una reforma previsional y les robaron el año pasado 14.000 pesos a los jubilados la mínima, así, Sí, de un 20%, tirón. Robaron sí. 14.000 pesos. Después, bueno, antes les habían sacado ya la prestación de PAMI, ¿no? Le sacaron la cobertura de PAMI y entonces ya no hay más cobertura de PAMI. Y después vino fin de año donde todos los sectores, muchos sectores, tuvieron el bono de fin de año compensador de la inflación descontrolada y los jubilados no tuvieron bono. Y después nos dijeron que este año iban a recuperar lo perdido porque la nueva fórmula iba a hacer que recuperen. Y de nuevo tenemos una inflación de más de 40% proyectada y de nuevo los jubilados no van a recuperar. Entonces, el ensañamiento que parece que el gobierno tiene con una población tan vulnerable como son nuestros padres y nuestros abuelos. Pasa lo mismo con las personas con discapacidad, ¿eh? Parece que los más indefensos, como no se pueden defender, son los sectores que se atacan, ¿no? Yo no tengo ninguna duda que tiene que ver con eso, que tiene que ver con el aprovechamiento de ser los sectores más vulnerables que menos se pueden defender. Igual creo que también están subestimando porque yo veo infinidad de experiencias que nos llegan de jubilados que se organizan y que van a la puerta del PAMI, van a la puerta de ANSES, se organizan, algunos hacen estrategias judiciales, otros hacen estrategias de difusión y sí se están organizando y me parece que tristemente, ¿no? Que volvemos a esas imágenes de Norma Pla, digamos, del pasado de los jubilados organizándose para poner en evidencia que no van a ser la variable de ajuste nuevamente, como parecería ser que el gobierno tiene decidido. ¿Cuándo tendrían que estar descansando y disfrutando de lo que han cosechado durante muchos años de trabajo y de esfuerzo? Luana, ¿cuáles son los puntos más importantes de este proyecto? No, el proyecto de una manera busca recuperar lo que fue el proyecto de precios cuidados, el programa Precios Cuidados del gobierno anterior, de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo que de alguna manera plantea es, como nosotros sabemos cuáles son los medicamentos más utilizados por las personas mayores, porque hay estudios que lo determinan, que dentro del control de precios de los acuerdos en este caso sería entre el gobierno y los laboratorios del control de precios, se incorporen productos que estén adentro de estos que son los consumos más habituales. Es decir, que el gobierno está planteando ahora en un manotazo abogado electoral, porque igual también hay que decir, esto no le va a resolver la vida a los jubilados, ¿no? El proyecto de ley que yo estoy presentando como diputada no le va a resolver la vida a los jubilados tampoco. Los jubilados van a tener la vida resuelta cuando se derogue la reforma previsional, cuando recuperen la cobertura de PAMI, cuando haya trabajo, porque también lo que sucede hoy es que cada vez hay menos puestos de trabajo y eso va desfinanciando la seguridad social hasta que en algún momento no se van a poder pagar las jubilaciones. Entonces, la verdad es que la solución final es el cambio de modelo económico, pero así todo, mientras nosotros trabajamos sin duda alguna para que haya otro rumbo en la economía distinto al de ahora, estos paliativos de alguna manera son los que tratan de aliviar un poco a los jubilados. Y como el gobierno viene planteando de que va a controlar algunos precios, dicen, que es lo que se dice que va a ser el anuncio del gobierno, nosotros estamos diciendo al gobierno que de nuevo no deje a los jubilados afuera, ¿no? Porque en los últimos anuncios, por más que sean anabólicos, que le pone la economía para una economía que en realidad ya es enferma terminal, lo que queremos decir es que no dejen a los jubilados nuevamente como vienen haciendo sistemáticamente afuera. Es decir, que incorporen los medicamentos porque los jubilados y las jubiladas necesitan de los medicamentos para vivir. El proyecto es muy sencillo, pero muy contundente. ¿Qué tal, Luana? Buenas tardes. Mauro Jardón te saluda. Hola, Mauro, ¿cómo estás? Bien, sabemos que este gobierno, por supuesto, no es muy amigo de estos programas que más bien están relacionados con el gobierno anterior, ¿no? Que tiene que ver con el control de precios y demás. Seguramente mañana esté el anuncio que va a tener que ver con alimentos, con bebidas. No se ha hablado, no se ha especulado absolutamente nada con los medicamentos. ¿Tenés el dato de cuánto han aumentado los medicamentos en este último tiempo? Bueno, nosotros el estudio que hicimos sobre los 50 medicamentos más consumidos aumentaron 276% en promedio, los medicamentos que más consumen las personas mayores. ¿En el último año? En los últimos 3 años. 3 años. En los últimos 3 años. Y la movilidad muy por encima de la inflación. Sí, obvio, por encima de la inflación y muy por encima de la movilidad, que es el ajuste de los saberes. Muy por encima, desde ya. Y además está demostrado que el impacto de los medicamentos, de las tarifas y de los alimentos en la inflación es mucho más fuerte que el resto de otros consumos. Es decir, la inflación de las personas mayores
es mucho más que la inflación de la que tenemos el resto de los argentinos. Es decir, que es mucho más duro, porque los jubilados, más que un jubilado gana 10.400 pesos, es probable que su sueldo, su haber, sea dividido entre medicamentos, tarifas y alimentos, que es lo que más ha aumentado. A eso quería ir, Luana, con respecto al dato de inflación que se conoció en el día de hoy, del mes de marzo, del 4,7, que ya, bueno, es por Récord. lejos, sí, en los últimos 30 años hubo un solo caso, en un mismo mes que sea el 4,7, que estos indicadores, de estos números que hemos conocido, no solamente la inflación del año pasado, el acumulado que venimos teniendo, no reflejan la inflación real, como también lo hemos charlado en otras oportunidades, hace un ratito también con la diputada Romina del Pla, digo que la canasta básica de alimentos, de bebidas, de productos de limpieza y de medicamentos, por supuesto también en la canasta de los jubilados, esa inflación que está marcando el INDEC, que es muy alta, es aún mayor si se tienen en cuenta las variables más básicas, ¿no? Completamente. Sí, ni hablar. Venimos de la preocupación por publicar o no publicar los datos de inflación, y hoy lo que tenemos también es una inflación silenciada, ¿no? Porque, hoy tenemos, primero, dudas sobre los datos de inflación, punto número 1. Me parece que a esta altura a veces también nos da duda, porque uno va al supermercado y dice, esto sube más de lo que horrorosamente son las estadísticas, por empezar. Pero además con el agregado ese, que en materia de jubilados el gobierno debiera decir a los jubilados cuál es su inflación, porque todos sabemos que mucho más. Nosotros tenemos este cálculo que hace la Defensoría de la tercera edad, que es el de 30.000 pesos la canasta, pero debiera ser el gobierno el que diga cuál es la inflación de los jubilados y debiera ajustar, en todo caso, la movilidad por esa inflación. Porque justamente son los sectores que consumen los productos que más han aumentado. Entonces, la señora que está en su casa, que es jubilada, mira la televisión y dice, quizás el 4,7, que es un número aberrante, ni siquiera le alcanza para explicar cuando va al supermercado, la verdad. Totalmente. Seguramente no, seguramente le queda chico. No, y además un análisis que nosotros venimos haciendo con algunos productos estacionales, también lo hemos hecho con la canasta de útiles cuando comenzaron las clases. En general, los rubros más económicos y los objetos más económicos, los productos más económicos, son los que más aumentaron, y quizás productos que no son de primera necesidad o de los cuales podemos prescindir, han tenido un aumento menor, que es algo también ilógico, y es algo que siempre afecta a los que menos tienen. Sí, no sé si es tan ilógico, en realidad creo que es así como ha sido siempre, es triste porque los modelos de exclusión siempre golpean más en los sectores que más lo necesitan. Por eso es donde el Estado tiene que estar, justamente en nuestra concepción más, si se quiere, reivindicatoria del rol del Estado en la economía y en la vida de los argentinos, no tiene que ver con una pretensión de control total de todos los factores sociales, económicos, sino que tiene que ver con que nosotros sabemos que el Estado debe estar ahí para poder igualar, decía Néstor Kirchner, ¿no? El Estado debe estar ahí para poder igualar donde el mercado desiguala, porque si no va a golpear mucho más duro en los niños, en las personas mayores y muchas veces también en las mujeres, ¿no? Fíjense la paradoja de las mujeres, el gobierno que dijo que era feminista y en su momento, y están eliminando las moratorias previsionales, que las moratorias previsionales son las que permitieron que tantas mujeres argentinas que no pudieron tener aportes porque a veces, o porque fueron amas de casa, o porque a veces las mujeres nos pasa que cuando tenemos que laburar y cuidar a los pibes, muchas veces por ahí no puedes laburar en un trabajo formal 8 horas, entonces terminás haciendo una changa, porque sos la que lleva al pibe a la escuela y demás, y además trabajás. Entonces muchas veces las mujeres, seguramente la mayoría de las mujeres son las que no tenemos los 30 años de aporte completo, hasta la ley de reparación histórica se podían jubilar con las moratorias previsionales, y hoy ya no se pueden jubilar más. Es decir, que esas mujeres hoy, en la Argentina, no se jubilan más, no se pueden jubilar más. Y eso es una tragedia en materia de inclusión social, una materia en términos de conquistas de las mujeres, y bueno, es la Argentina que estamos viviendo hoy, ¿no? Uno piensa mucho personal de limpieza también, mujeres que se dedican a esto, que no es que no han trabajado en su vida, porque mucha gente piensa eso, no trabajaron en toda su vida. Han trabajado y la gente por ahí que se está quejando hoy es la que los tuvo en negro toda la vida. Pero bueno, son cosas que suceden. Luana, para ir cerrando la última pregunta, imagino yo que si hay jubilados y jubiladas escuchando, quieren saber qué puede llegar a pasar con este proyecto, cuál es el camino que tiene que seguir. Bueno, nosotros tenemos una situación de mucha indefensión en el Congreso. La verdad es que estamos muy preocupados porque el Congreso no trata los proyectos de la oposición. De hecho, hace 2 semanas tuvimos una sesión especial
donde intentamos con mucho esfuerzo ponernos de acuerdo con todos los sectores de la oposición para tener quórum, que son los diputados que tienen que estar presentes para tratar proyectos muy importantes. Ahí se trató el proyecto de no al tarifazo, por decirlo de una manera sencilla, y de proyecto de impuesto a las ganancias para los jubilados. Y la verdad que ahí un gran esfuerzo logramos construir consenso entre todos los sectores de la oposición, que tenemos diferencias, pero que nos pusimos de acuerdo en que esos son los temas de la gente, que el Congreso los plancha, y el oficialismo bajó para ganar la votación y que no salgan los proyectos. Entonces es muy difícil, la verdad, con un Congreso que hoy plancha los proyectos sistemáticamente. Digo, para que la audiencia sepa, los proyectos deben tratarse en comisión, tienen como un caminito en las comisiones para que lleguen al recinto, que es lo que uno ve a veces en la televisión. Pero si las comisiones no se convocan, las tiene que convocar en general el gobierno, o si no ponen en agenda los proyectos de la oposición, que son los proyectos de la gente, lo que hacen de cuenta que un circo, ¿no? Como si el Congreso estuviera funcionando, pero en realidad no funciona nada. Y nosotros intentamos denunciarlo, pero por eso me parece que lo más importante es la tarea de comunicar este proyecto con ustedes, que les agradezco la comunicación, para que la gente sepa que esos proyectos están en el Congreso, pero que necesitamos de la presión ciudadana para que el gobierno los trate, ¿no? Y los tome en cuenta. Ojalá así sea, Luana. Muchísimas gracias por esta charla, un abrazo. No, saludos a todos. Dialogamos con la diputada por la provincia de Buenos Aires del Frente para la Victoria, Luana Volnovich, acerca de el proyecto que ha presentado para una canasta de precios cuidados, ¿no? De medicamentos que han tenido un aumento muy, muy por encima de la inflación. Hablaba de un promedio de más de 260% en promedio, desde 2015 hasta ahora, según una investigación que han hecho, desde mayo de 2015 a marzo de 2019, con algunos medicamentos que son de uso muy regular en los jubilados y en las jubiladas, como por ejemplo algunos medicamentos para enfermedades cardiovasculares que han tenido un aumento superior al 500%.
La radio es otra forma de escuchar el mundo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.